Hasta ahora hemos estado hablando del contenido de los libros, pero hoy en este vídeo quería hablar del continente, quería hablar del libro como objeto, porque es un objeto que nos llama tanto la atención, que nos gusta tenerlo en la mano, que nos gusta atesorarlo, que incluso crea una zona, un entorno de confort cuando están todos así puestos en la estantería. Y porque hay libros que por su cubierta, por su edición, cubierta o portada, que no son lo mismo, Lo siento, es incorrecto. nos llama tanto la atención, porque queremos leer un libro y otro no, solamente basándonos en la cubierta cuando no sabemos ni el contenido. De eso es lo que quiero hablar hoy. ¿Por qué esto sucede? Bienvenido a Lector Reseña. Cubierta, portada. Cubierta, portada. A la hora de editar un libro, los editores tienen que jugar con distintos elementos. Pueden jugar con los materiales, con las imágenes, con el texto o con el color. Eso hace que combinando todos estos elementos puedas tener un objeto único capaz de competir en el mercado. Y es que este es el contexto. Cuando entras en una librería, un libro intenta, con su portada, captar tu atención en segundos. Y además tiene que hacerlo a la vez que lo intentan otros cientos de libros que buscan el mismo propósito. Tienes que jugar, sabes que es un entorno muy competitivo. Según datos del Ministerio de Cultura, en España en 2019 se editaron 65.000 libros. Esto da una idea de la magnitud de la competencia en la que se ven envueltos los editores. Por eso es importante estos elementos, cómo juegan con ellos para que llame tu atención. Y además en un producto que para ser consumido requiere un tiempo, requiere leerlo, requiere acceder al interior de ese producto. Y tienen que venderte a través de una portada algo que tú no vas a poder disfrutar, ni siquiera conocer realmente de qué se trata hasta que no estés en casa y lo leas tranquilamente. Por lo tanto, necesitamos un producto capaz de captar la atención rápidamente, que dé información sobre el contenido del libro y además convenza al lector al que va dirigido. ¿Cómo hacemos eso? Bien, en primer lugar, con el uso del color. El color tiene la capacidad de captar la atención del ojo y por eso es tan importante el uso de los colores en las cubiertas para que ya en un primer momento capte tu atención y te fijes a ver qué es lo que me está vendiendo. Este libro de Juan Mayorga, por ejemplo, utiliza colores vivos para llamar la atención. Además, la forma y los colores sirven ya de marco para encuadrar tanto el título como el nombre del autor. El libro de Joaquín Reyes, otro ejemplo de cómo un color así vivo puede llamar tu atención. O, en este caso, en los cómics, que dentro de las posibilidades creativas que el propio concepto de cómics tiene, ya favorece que se puede jugar mucho más con los colores. Y en El sueño del Celta o en Hombres Buenos se utiliza el mismo recurso, un color llamativo con un detalle en el centro que sirve de marco para ese detalle y que ya nos empieza a llamar un poco la atención o a captar nuestro interés. Y es muy curioso el uso del amarillo. El amarillo tiene una potencia visual muy importante, capta la atención del ojo mucho más que otros colores y con eso se juega tanto para títulos como para portadas. Por ejemplo, estoy pensando en cómo el libro de Madrid de Trapiello utiliza el amarillo en el título, contraponiéndolo con ese gris oscuro, creo que recuerdas que era. Este caso de Contraperfume me parece muy bueno, ese amarillo, contrastándolo con el azul complementario y además con el juego entre la imagen y el título. También aquí en este libro de Usía se utiliza el amarillo para el título, contrastando con el fondo del color complementario, el azul, o en estos otros casos donde vemos cómo busca claramente una portada que sea llamativa. Lo del color complementario es bastante habitual porque sirve para crear una armonía en la imagen y además sea más agradable a la vista. Se puede ver claramente la trilogía de Terra Alta de Javier Cerca, que juega con estos tonos anaranjados, azules, morados, de forma que crea una armonía ya no solo en cada una de las portadas, sino en cuanto a la propia saga, enmarcándola como somos parte de un mismo concepto. Por supuesto, los colores también sirven como un elemento identificativo tanto de un género literario como de una temática concreta. Es, por ejemplo, muy utilizado los tonos pastel, tonos suaves, que se utilizan en estos libros normalmente que están orientados a un target muy específico, que son una temática muy específica, ¿no? Normalmente estos libros de romanticismo, sobre todo para adolescentes, etcétera, que utilizan cubiertas con una composición más informal, que utilizan tipografías manuscritas también. Como veis, todo esto sigue un cierto patrón en la composición de sus cubiertas. Y por otro lado tenemos el total color. Pues tenemos el uso de un solo color que ya capte nuestra atención claramente en la portada, que la haga bien llamativa respecto al resto.
Por ejemplo, aquí utilizando el naranja y contrastándolo con esa ilustración. Aquí utilizando el negro, que hace que resalten las letras con la tipografía clásica de las películas de Woody Allen. Y me parece muy bueno este ejemplo de los chicos de la níquel. El rojo aquí no solo sirve para captar la atención, sino que además tiene una función compositiva. Las figuras están completamente desplazadas respecto al centro, sirve como fondo de esa imagen, de encuadre de la historia de esos chicos y del contexto en el que se pueden llegar a manejar y cómo están casi fuera del encuadre o del contexto y de la situación. Es muy chulo el caso de Caballo de Troya, que utiliza el color ya no solo como símbolo editorial, sino como identificación de una temporada dentro de esa editorial. Caballo de Troya otorga un color a cada uno de los diseñadores que diseñarán las cubiertas durante una temporada. Al año de Luna Miguel y Antonio J. Rodríguez le correspondió el rosa, pero también hay en amarillo, en azul o en verde. Eso es el color, pero también está las imágenes, otro de los elementos claros que hacen que nos llame la atención una portada. El uso de las imágenes es muy variado y depende de la creatividad y todo lo que quiera arriesgar el libro en su edición. Lo más utilizado normalmente es la fotografía. La fotografía es barata, es fácil buscar una fotografía de un hecho o un elemento cotidiano que case con la historia, con la idea que quieres transmitir del libro, y por eso es muy recurrente. Por ejemplo, se ve muy claro en los libros de Almudena Grandes, utiliza esas fotografías de época que contextualiza mejor la historia, o los libros de Antonio Soler, que también utiliza esa fotografía, con una edición a mí me parece bastante chula. Este libro de colores de los colores de la patria, que trata sobre simbología y banderas en España, juega con esa contraposición visual de las dos banderas, y también es muy típico el uso de objetos comunes, porque es muy fácil de fotografía, es muy fácil de encontrar una referencia, incluso es muy fácil de encontrar en bancos de imágenes. Aquí el uso de los dos zapatos para mostrar ese dilema ético entre una opción y otra. Claramente la hoz en el manifiesto comunista, el semáforo, o cómo lo utiliza Alianza Editorial como un recurso típico en sus libros clásicos. ¿Y cómo funciona? Se ve, por ejemplo, en esta imagen, donde la hoz envuelta con la bandera de España a mí ya me llamó muchísimo la atención. No sabía ni qué libro era, no creo que me lo vaya a leer, pero ya me entró una ansia de tenerlo, necesitaba, me gustaba mucho, me llamaba muchísimo la atención. Dentro de la imagen, el uso de la cara tiene una especial importancia. Como pasaba con el amarillo, las caras tienen la capacidad de atraer nuestra mirada de forma automática, y más especialmente los ojos. Por eso las miradas son tan importantes como se utiliza las caras en portada. Eso ya se hace en el arte de hace siglos. Estoy pensando en la fragua de Vulcano, por ejemplo, o en el envenenamiento de Sócrates, donde las miradas tienen un papel importante e incluso cuentan una historia en sí, si te vas fijando a dónde va mirando cada uno. Pues eso también tiene su importancia en las cubiertas de libros, por supuesto. Se ve la importancia de la cara en El trueno en el reino, El imperio nómada, Indio, o este ejemplo de Antonio Soler, que me parece muy bueno, con esa expresividad que tienen los dos niños en la cara que automáticamente te llama la atención. Si tú ves en una mesa de libros esa cubierta, va a captar tu atención de una forma mucho más fácil que otra más genérica. Incluso la potencia de la mirada desviada del trono del reino me parece bastante buena. Que después hay ejemplos mal, fatal, terrible, como mi edición de Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, que no puede llamarte menos la atención y quitarte más ganas de abrir ese libro y leerlo. Otro libro terrible también, la portada, que no puede ser menos apetecible, es la edición que tengo yo de Lincoln, de Gore Vidal, que sin embargo está esta otra que sí me parece que funciona, que tiene un toque chulo, que tiene un cierto aura de interés, de misterio incluso, y me parece bastante buena la portada de Calomarde de Sergio del Molino, con la potencia, ¿no? Ese efecto que tiene una cara tan cercana, en un cuadre tan cerrado, contrastándolo tanto con las letras del título como con esos oscuros de las sombras. Creo que esa también funciona bastante bien para llamar tu atención. También están las ilustraciones, que permite una mayor creatividad y un mayor juego con conceptos y símbolos. Esta de Almada me parece muy buena, incluso ahí jugando con el amarillo también en el centro para llamar la atención y el misterio de quién será esa persona. Antisocial, jugando con el propio símbolo de Twitter. Esto no tengo ni idea de qué trata, pero solamente por el mono con la capucha, pues ya el propósito de captar tu atención lo ha cumplido. En tiempo recio además se ve bien ese uso de los colores complementarios que crean una cierta armonía y ya te apetece mirar algo más de tiempo a esa portada. O esta de Thomas Mann, de La muerte en Venecia, me parece especialmente chula. Y parte del uso de la imagen es no utilizar la propia imagen. La potencia que puede tener que no haya una imagen también tiene su importancia. Por ejemplo, el caso que habíamos visto de antes de Woody Allen, con ese negro rotundo jugando con el título. O esta, que me parece muy buena, de obra maestra,
que solamente tiene la cartela de la obra de arte, teniendo en cuenta que la trama de la novela es la desaparición de una obra de arte en un museo. Siguiendo con las imágenes, hay un género concreto que existe, que es una categoría especial, que eso está así ya para siempre, que es los libros de políticos. Los libros de políticos, tú tienes que poner la cara del político. Por otro lado, como otro género específico que existe siempre, es las portadas sobre nazis. No sé qué tenemos con la bandera nazi, pero es algo que tú si algo trata mínimamente sobre nazis, va a poner una bandera nazi. Entonces, pues ahí tienes todos estos libros ambientados en la Segunda Guerra Mundial o en la Alemania nazi, y tienes que tener, pues, banderas nazi. Como imágenes también se utilizan mucho tanto cuadros antiguos como esculturas, sobre todo porque son más baratos porque están libres de autor, debido al tiempo que ha pasado, pues ya no tienen derecho de autor y se pueden utilizar libremente. Y claro, eso puede hacerlo bien y mal. Por ejemplo, este caso de Encuéntrame me parece un uso de la imagen un poco más aburrido y más perezoso, pero este otro de Tallá, La vida lenta, sí juega con un significado al tapar una parte de la cara y teniendo en cuenta cuál es la temática de este libro, tiene su significado y su simbolismo. Y como digo, pues hay usos mejores y peores de la imagen. En cualquier caso, es bastante recurrente por eso, porque es más barato. Por ejemplo, este libro de mitología que tengo yo, de utilizar la Conte, pues bueno, sirve. Pero, por ejemplo, estoy pensando en el caso de La piel del tambor de Reverte, que es que me parece horrible, no puede llamarte menos la atención. Quizás sí sirve ahí por el azul que tiene, pero me parece horrible esa portada. Pero, sin embargo, me parece bastante bueno este uso que hace Sergio el Molino en el libro de La piel, teniendo en cuenta que la temática del libro es sobre una enfermedad de la piel, pues el uso de esta pintura así resquebrajada me parece bastante chulo. Y como esto, pues tantas otras que se utilizan, sobre todo en libros de historia. Un caso muy curioso son las portadas clonadas. Primero porque es bastante barato acudir a un banco de imágenes. Cuando tú pagas por un banco de imágenes, pagas una suscripción y tienes acceso a una cantidad de imágenes concretas. No va imagen por imagen pagándola. Y eso hace que muchos puedan utilizar las mismas imágenes para distintas portadas. Y además, si hay un éxito editorial que utiliza un tipo de portada concreto, muchos suelen tender a subirse al carro de ese éxito editorial y entonces adaptar sus portadas para que parezcan dentro de la misma temática y que, bueno, pues si te ha gustado esto, entonces también te va a gustar esto otro. He encontrado este blog de Javier Coria, que tiene unos ejemplos muy chulos con los cuadros de Edward Hopper, o en este artículo de Verne que detalla mucho más ese uso de las portadas clonadas y cómo se suben al carro. Bien, ya tenemos el color y la imagen. Ahora, el texto.